Tu mente es poderosa, pero ¿sabes cómo funciona? En Cerebro Renovado, el licenciado Roberto Fernández y la doctora Hernández te compartirán cómo el cerebro puede regularse y establecer patrones que permanecen en el tiempo, modulando la neuroplasticidad cerebral. Así, tu cerebro mejora el enfoque, maneja el estrés y potencia tu pico de rendimiento. Nuevas soluciones a través de la neurociencia, una nueva forma de vivir. Cerebro Renovado. Activa tu mente, transforma tu día. Saludos, Dios les bendiga. Le habla el licenciado Roberto Fernández y los invito este día de hoy a una serie más de este programa Cerebro Renovado, donde la ciencia se alinea con la palabra, porque la palabra fue primero y por la palabra se desató la ciencia. Hoy no me acompaña mi esposa, la doctora Jocelyn Hernández, pero estoy con 4 personas. Primero que todo, con un invitado especial que es literalmente la prueba fehaciente, viviente de que Dios existe y de que de lo vil y lo menospreciado levanta a Dios a las personas para avergonzar a los sabios, a la ciencia, a los que dicen que las cosas no van a ser posibles porque Dios ve el producto terminado, en lo que te vas a convertir, que es la presciencia, que es el conocimiento anticipado del final. Y me acompañan 3 más, que para ustedes parecerá locura porque no se ven, pero está con nosotros el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero vamos a presentar a nuestro invitado en el día de hoy, que es el pastor Ángel Nieves, antes conocido como el Killer. Y hoy hablaremos de un testimonio impactante, no solo de él, sino de lo que Dios ha hecho en su familia también, algo que nos tomará una serie de varios programas, pero que esperamos que sea de edificación para usted que nos mira a través de todas las plataformas de BNC Broadcasting Network y también de todo el streaming, para que la palabra de Dios, que usa todo lo que esté a su alcance para llegar, penetre y llegue a sus corazones y haga la obra. Bienvenido, Ángel. Dios te bendiga de manera especial y vamos a desarrollar. Cuéntame. Dios le bendiga, Dios le guarde. Es un placer estar, un privilegio de estar Amén. con ustedes aquí compartiendo, ¿verdad?, las grandezas del Señor para con mi vida. Papá. Daniel capítulo 4:2, aleluya, dice: conviene que yo declare las maravillas que el Señor ha hecho para con mi vida. Estoy muy agradecido de lo que el Señor ha hecho en mi vida. Damos la gloria al Señor, damos gracias al Señor. Aleluya, y por gracia y misericordia del Señor, pues estamos pastoreando la Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional de Sumidero en Nueva Buena, una hermosa obra que el Señor allí me ha encomendado a trabajar, gloria al nombre de Cristo, junto a mi amada familia. Aleluya, y damos gracias al Señor por todas las bendiciones que ha hecho para con nuestra vida. Pero Ángel, yo te voy a interrumpir aquí. Yo te conocí ahora, es decir, hace muy poquito tiempo estábamos de hecho en una iglesia que estaban haciendo algo especial. Una iglesia donde yo tampoco sabía que tú saliste. Mi esposa te conoce desde la niñez, es decir, a tu padre, y cuando ella te vio tampoco te reconoció. Amén. Es decir, porque Dios transforma desde la raíz. Dios no maquilla, transforma. No solo no te reconoció por el fruto, por lo que vio encima del altar, sino tampoco te reconoció por la persona, cómo Dios transformó de hecho todo lo que hoy eres tú. Entonces hoy vemos evidentemente un ministro del Señor, sabemos todo lo que Dios ha depositado en ti, sabemos y las personas que nos ven van a saber hoy todo lo que Dios ha hecho a través de ti, de tu ministerio, de tu palabra, de tu familia, pero no sabemos qué era lo que había antes. ¿Por qué decimos? Mira, vamos a hablar algo. El Señor dijo en su palabra, mira, varias veces, en Juan 10, 37, 38, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed en las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Cualquiera que vea ahora ve el producto casi terminado, porque el apóstol Pablo dice que irá perfeccionando, ¿verdad?, la obra que comenzó en nosotros. Amén. Hasta el día de Jesucristo. Amén. Pero no saben cómo es el producto. Por favor, háblanos, ¿por qué te decían el Killer? ¿Cómo comenzó todo? Háblanos de tu niñez, de tu adolescencia, para que todas estas personas que nos miran puedan ser impactados con un testimonio real, no con una película de Hollywood, no con un actor llevado a la pantalla. Aquí no hay actor, es la persona, el cambio fehaciente. Lo que ven hoy no es lo que era antes. Háblanos, por favor. Amén, claro que sí. Damos gloria al Señor. Mira, yo vengo de una familia, ¿verdad?, disfuncional, alabanza al Cordero de Dios, en la cual a los 6 años fui abandonado por nuestro padre, ¿verdad? En el nombre de Jesús le doy la gloria a Dios, que fue mi padre, fue el que me educó, Dios de los cielos. Y mi madre me enseñó el temor, ¿verdad?, al Cristo de la gloria. Y tenía un hermano, ¿verdad?,
que fue el primero que conoce al Señor Jesucristo. Tú eres de Aguas Yo Buenas. soy de Aguas Buenas, del barrio Jagüeyes en Aguas Buenas. Allí nacimos, allí nos criamos, allí hicimos parte de toda nuestra vida, ¿verdad? Y ya a los 14 años comienzo en el tráfico de drogas y armas, a la cual me hundo tan y tan fuerte, ¿verdad? En este ambiente, gloria al nombre de Jesús, comenzamos a trabajar puntos de drogas y comenzamos a hacer todo tipo de delincuencia. Ya en cuarto grado yo prácticamente estaba robando para poder sobrevivir porque había una hambre tan fuerte en nuestra familia donde muchas veces pasé hambre, ¿verdad? Lo que tenía que acudir a hacer todo lo que no era bueno por tratar de sobrevivir. Y tuve mucho maltrato, ¿verdad? De mis hermanos, de mi familia. Muchos de ellos, pues hoy en día, pues no sé de ellos al día de hoy, pero doy gloria a Dios, Que oro eso por fue ellos. creando en ti también, ¿verdad? Eso, Es un mecanismo de autodefensa, esa manera de enfrentarte a la sociedad. eso fue creando, ¿verdad? Ese coraje hacia la humanidad, ¿verdad? En la cual no quería saber de los seres humanos. Pero yo seguí caminando, ¿verdad? En ese mundo. Y recuerdo que en el 1998 ya estaba tan hundido en la droga donde comencé a deambular. Comencé a dormir dentro de un carro, ¿verdad? Porque a vivir de la droga. Pero recuerdo el día, ese día tan claro en el 1998, ¿verdad? 97 tengo una sobredosis donde me entuban y me llevan a Messi Center en Bayamón. Allí cuando abrí los ojos habían pasado 5 días. Yo recuerdo que semanas antes le había dicho al Señor que partiera mis piernas porque no quería vivir más así. Quiero decir algo ahí, Ángel, es decir, que aún tú, mira esto, aún tú estando en caminos totalmente apartados de Dios, había en cierta manera un temor en ti, una búsqueda sin darte cuenta. Y ahí está lo que dice, ¿verdad? La palabra cuando dice, instruye al niño en sus caminos. Y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Tú no tenías nada que ver con los caminos del Señor. Estabas delinquiendo, no solo delinquiendo para sobrevivir y vivir de algo, sino también ya estabas en el consumo de lo mismo. Estaba en el consumo. Pero aún así, mira siendo esto. Un niño. Sí, científicamente hablando, eso tiene una explicación. Hay una parte en el cerebro que se llama hipocampo. Es decir, no vamos a hablar aquí mucho de ciencia, pero es importante. Ahí se almacenan, hazte idea, una biblioteca donde tú guardas las cosas. Amén. En ese hipocampo se le conoce, ¿verdad?, en la neurociencia como la biblioteca de nuestras memorias. Y todas esas cosas, ¿verdad?, que quizás te enseñaron o quizás inyectó a alguien, ya metafóricamente hablando, ¿verdad?, se almacenó en tu hipocampo. Y fíjate esto, en los momentos de dificultad, tú clamaste sin querer. Sin querer porque no estabas alineado a su voluntad, pero algo había ahí. Y ahí es donde se cumple de manifiesto una vez más. La ciencia no sobrevive sin la palabra. Lo que le dice Dios a Jeremías: antes que fuera formado en el vientre de tu madre, te escogí, te di por profeta a las naciones. Amén. Es decir, cualquiera que te hubiese visto en esa situación, lo menos que pensaría es que primero tú ibas a clamar al cielo, eso no existe, y segundo que hoy tú estarías aquí. Me imagino que mucha gente te tildó, mucha gente desató palabras de maldición sin saber que ya tú habías sido marcado, escogido desde el vientre de tu madre. Amén, así mismo fue. Me impresiona. Fui bien vituperado por el ser humano, bien maltratado, bien lastimado, al extremo, ¿verdad? Que yo lo que decía en mi corazón era derramar sangre. Yo prácticamente había un odio hacia las vidas, ¿verdad? Terrible en mi corazón. Y recuerdo, ¿verdad? Que mi madre siempre, a pesar de todo, fue una madre, ¿verdad? Que siempre nos crió, siempre nos educó por el buen camino y el temor de Dios. Pero aquel hermano, tenía un hermano, ¿verdad? Era el segundo de nuestra familia. Y ese hermano conoce al Señor, ¿verdad? Y comienza a servirle a Cristo. Y yo recuerdo que ese hermano, alabanza al Cordero de Dios, era el que nos predicaba la palabra del Señor, nos daba testimonio de lo que es realmente servir al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y yo recuerdo que cuando él llegaba, ¿verdad?, donde nosotros aconsejarnos espiritualmente, lo que yo desataba sobre él era maldición. Yo comenzaba a hablar las palabras que no eran las correctas, palabras que tal vez lo irían duramente a él como cristiano, pero él seguía constante creyendo en lo que el Señor había hecho en su vida y que lo podía hacer conmigo. ¿Tú crees que Dios le había hablado a él que los vería a ustedes o principalmente a ti quizás en los caminos? Amén. Porque había una insistencia, ¿verdad? A pesar de rechazo. Había una insistencia y él siempre declaraba, ¿verdad?, que los veía, Dios le mostraba y le revelaba yendo por las naciones, predicando la palabra del Señor a todas
multitudes nos veíamos juntos predicándole a las vidas. Y él no lo decía, algún día los veré y no descansaré hasta que los vea en los caminos del Señor. Y me recuerdo un día que llegó el 1997, ¿verdad? Luego de salir de la sobredosis, comencé a delinquir a tal extremo, ¿verdad? Que en medio de ese camino, pues en medio de un asalto, gloria en nombre de Cristo, recuerdo que nos tirotearon y las balas pasaban alrededor de mis oídos. Yo lo único que oía era el zumbido de las balas y nosotros entrándonos a tiro con estas personas, gloria en nombre de Jesús. Y veía cómo Dios guardaba mi vida, cómo Dios guardaba mi alma. Y yo recuerdo, gloria en nombre de Cristo, que yo aún viendo la mano de Dios sobre mi vida, ya a la edad de 9 años, aleluya, era tan dolor, el dolor era tan grande que mi hermano mayor, aleluya, me batea la cabeza y estoy 9 días en coma. O sea, yo vengo sufriendo desde que soy un niño. Aún así, él nunca quiso, ¿verdad?, vernos bien. Él siempre tuvo un odio hacia nuestra familia, hacia nuestros hermanos. Y gloria al nombre de Cristo. Doy gracias al Señor, ¿verdad?, que cuando Él fue a partir de este mundo a los 45 años, Él pidió a este siervo del Señor para que fuera donde Él y le presentara el plan de salvación, y así Él pudo aceptar al Señor Jesucristo y irse con Dios. Cuando me siguen sucediendo todas estas cosas, yo recuerdo, gloria al nombre de Cristo, que luego de que me tirotean, estoy un día en el punto con mis amigos y asaltan el punto y comienzan a tirotearnos, y siento como le dan a los dos que están al lado mío y ni una bala me tocaba. Y yo decía, Dios tiene algo conmigo, Dios tiene algo conmigo. Pero yo no hacía caso a la voz de Dios. Yo no quería reconocer al Señor Jesucristo como mi único y exclusivo Salvador. Y sigo delinquiendo, sigo en ese mundo, ¿verdad? De trasiego de drogas y almas, viendo cómo mataban a mis amigos. Muchos le borraron la cara, muchos murieron de sobredosis, otros se quitaron la vida. Y aún yo estando en el mundo, yo estando en la calle, yo les predicaba de Cristo, yo hablaba del Señor Jesucristo, porque había algo en mí que me hacía hablar del Señor Jesucristo. Y yo comencé a ser un evangelista, pero no dando testimonio, no sirviendo a Cristo, pero sí creyendo que Dios podía hacer algo con esta vida. Muchos de ellos hoy no están con nosotros y muchos de ellos no existen. Vi morir a tantos y a tantos. Un día el Señor me dice, ¿cuántos amigos se te han muerto? ¿Qué piensas hacer? Y yo recuerdo, gloria en nombre de Cristo, que llegó luego de que me suceden todas estas cosas. Me tirotean 2 veces, siguen matando a mis amigos, explota una guerra donde nosotros teníamos que andar en carros robados o en ese tiempo se llamaban cuentas locas, ¿verdad? Y nosotros teníamos que andar pistolados porque si explotaba una guerra o algo, nosotros teníamos que dejar ese carro y salir huyendo, como lo que estamos viviendo hoy en día en el mundo. Y yo recuerdo, ¿verdad?, que mi juventud fue bien triste. Fue una juventud que hoy yo le predico a los jóvenes y le hablo a los jóvenes. Si yo llego a haber conocido al Cristo de la gloria desde que era un niño. Ángel, ¿y por qué te apodaban el Killer? Pues mira, ese apodo me lo ponen el mismo de la calle, porque yo estaba detrás velando las espaldas de un varón que era mi hermano de crianza, ¿verdad? Y yo siempre era el que lo cuidaba. Y si yo tenía que jalar y darle a alguien, yo le tenía que dar. Esa era mi función en el bajo mundo, ¿verdad? Estar ahí con otra persona, la cual yo le estaba velando sus espaldas. Increíble, porque hoy sigue siendo un killer, pero hoy disparas palabra de Dios contra el enemigo. Hoy soy... Es decir, lo que no sabía esos que te pusieron el nombre, es que hoy estabas disparando con la palabra que es viva y eficaz contra el enemigo de las almas para protegernos a uno. Amén. A proteger a toda una congregación y a muchas personas, ¿verdad? Porque muchas personas te conocen. Mira, yo no sé ni de dónde tú saliste, no te conozco. Es decir, si la gente supiera que yo te vine a ver por primera vez aquel día. Amén. Y lo que tú hablaste fue algo sencillo que vamos a hablar aquí también. Amén. Y una de las personas... Suitakanda, irrakanda, suitaliamans. Perdonen, es que la presencia de Dios está aquí. Una de las personas, ¿verdad?, que tú mencionaste es la madre de mi esposo. Sí. Pon, de verdad que hoy ya no está. Pero es así, ¿verdad? Como tú puedes dejar, o como una persona puede dejar un legado Una semilla en la vida de otras personas que germina en su tiempo.
Amén, amén, claro que sí. Y recuerdo, ¿verdad? Que cuando estoy en la Villa de Loco, en Messi Center en Bayamón, damos gloria al Señor allí. Salgo de aquel lugar, ¿verdad? Ya ese lugar ese centro está cerrado, fue aquí en Bayamón. Y yo recuerdo que cuando salí de ese lugar, yo comencé a delinquir más, yo comencé a un odio más terrible hacia las vidas. Y todo el que me quería hacer algo, yo lo que quería era verlo muerto. Ese eran mis pensares, ¿verdad? Estaba tan aborrecido que no quería seguir viviendo, esa era mi vida. Y es real, no me avergüenzo porque pues tuve que vivirlo para testificarlo hoy, ¿verdad? De lo que Dios ha hecho conmigo. Y yo recuerdo que ese día que conozco al Señor Jesucristo y cómo llego a los pies de Cristo, yo me comparo con Pablo, camino a Damasco, alabanza al Cordero de Dios, porque yo tuve un encuentro personal con el Dios de los cielos. Supe escuchar la voz del Señor de una manera sobrenatural. Y yo recuerdo, gloria en nombre de Cristo, que cuando yo me encontraba en aquella habitación ese día, deambulando, porque mi abuelo me recoge y me envía a su casa, me saca de deambular en el carro y de vivir de la droga. Entonces lo que hago es que cuando mi abuelo me lleva a su casa, comienzo a usar su habitación de almacén de droga. O sea, comencé a tener libras allí y mi abuelo, pues entonces al verle esto, lo que hace es que me bota de la casa y me envía a otro lugar que él tenía aparte. Y en aquel lugar aparte ya llegué a un extremo, ¿verdad? De que dije ya, no quiero más nada con la vida. No quiero más nada con la vida. Y le dije al Señor, esas palabras que le dije ahorita, le dije al Señor, córtame las piernas, ya no voy más, ya no quiero vivir más de esta manera. Ya mi mamá había entrado en una depresión donde se había ido con mi hermano, la única persona que tenía después de Dios era ella, ¿verdad? El único amor que yo conocía, la gloria es del Señor, que conocía al Cristo de la gloria y hoy puedo decir, Ebenezer, hasta aquí me ha ayudado el Señor. Y yo recuerdo, gloria en nombre de Jesús, que cuando yo salgo de aquel lugar, que todo esto está pasando por mi mente, llega un día, ¿verdad? El enemigo de las almas y habían unas personas que me habían hecho un mal. Aleluya. Y yo recuerdo que en este asunto, mi madre era la que guardaba mis rifles. Mi madre era la que guardaba mis armas. Mi esposa en ese tiempo era mi amiga y yo la enseñé también a trabajar con estas armas por si acaso los enemigos iban a atacarnos, ¿verdad? O iban donde ella. Y yo recuerdo que cuando yo tomé aquellas rifles y aquellas armas para ir a hacer una masacre, ahí yo escucho la voz de Dios sobrenatural con una autoridad que me decía, Ángel, Ángel, busca en el zafacón. Y yo recuerdo, gloria al nombre de Cristo, que yo me desesperé tanto y tanto, que yo no sabía qué estaba pasando en mi vida. No sabía quién era el que me estaba hablando. Y yo recuerdo que en medio de esa sobredosis, mi mamá me cuenta que había un varón, un capellán, por eso la importancia de los capellanes, de no dejar de orar, no dejar de sembrar la semilla, porque la semilla a su tiempo va a dar fruto. Y yo recuerdo que cuando el Espíritu Santo de Dios me dice, busca en el zafacón, busca en el zafacón, y yo oí esa voz que me insistía para que yo no fuera un derramador de sangre, ¿verdad? Como Dios me decía, me insistía que buscara en el zafacón. Cuando yo busco en ese zafacón, adivinen qué había en ese zafacón. Allí se encontraba ese Nuevo Testamento que el varón había dejado. Y nunca en mi vida he leído la palabra del Señor como ese momento. Ahí Dios habla a mi vida de una manera sobrenatural, hablándome todo lo que yo estaba viviendo y cómo el hombre tenía que vivir. Ahí comencé a entender los designios y los caminos del Señor. Cuando cierro el Nuevo Testamento, yo recuerdo que la voz de Dios me dice, ve a la iglesia de al lado que yo tengo algo para ti. Y en ese momento, gloria al nombre de Jesús, salí desesperado, solté las almas, salí corriendo como un loco por ahí. Y cuando voy pasando por el punto donde nosotros estábamos, aleluya, controlando, aleluya, que quedaba cerca de la iglesia para ese entonces, había uno de los muchachos que estaban allí, ¿verdad? Ellos me preguntan qué me pasaba. Yo les decía, Dios acaba de hablarme. Ellos me decían, tú lo que estás endrogado, tú no sabes lo que estás hablando. Yo no, Dios me acaba de hablar. Yo escuché la voz de Dios, yo escuché la voz de Dios.
Y cuando hay uno que siempre hay alguien que, ¿verdad?, quiere averiguar, quiere ser como más activo, a ver lo que Dios tenía para conmigo, porque yo le digo, Dios me dijo que fuera a la iglesia de al lado, que yo tengo algo para ti. Y yo le expliqué, ¿verdad?, todo lo que Dios había hecho. Y uno de ellos se va detrás de mí, gloria al nombre de Jesús. Y yo recuerdo, ¿verdad?, como le hablé, nuestra hermana Ponde y otra hermana. Cuando yo llego a la iglesia está cerrada. Cerrada. Wow. Cerrada, y ahí comencé a pelear con Dios, porque recuerdo de niño que yo lo que hacía era pelear con Dios y hablar con Dios. Dios era mi amigo. Dios era el único que estaba conmigo. Yo crié solo. Yo me crié, siempre he estado solo en la soledad. Siempre conozco la soledad, conozco lo que es vivir sin nadie. Y siempre Él es el que ha estado conmigo. Por eso soy una persona que tal vez muchos me conocen, dirán, él es serio, pero no es que sea serio. Es que la vida me enseñó a ser así, a depender de Cristo solamente. Y yo recuerdo, gloria en nombre de Cristo, que cuando yo comencé a hablarle a Dios, comencé a pelear con Dios, en la entrada, gloria en nombre de Cristo, aleluya. Vienen estas siervas del Señor. Como era propósito del Señor que yo fuera a ese lugar, Dios envía a estas dos siervas del Señor, y las cuales yo comienzo en un tono, ¿verdad? Tal vez no fue el adecuado, pero recuerda que yo no conocía a Cristo. Y comencé a hablarles a ellas también fuerte, un poco fuerte. Y ellas me dicen, no, varón, tranquilo, tranquilo. Lo que pasa es que tenemos culto de células y hoy es en tal casa. Y yo recuerdo que ellas me dicen, pero ¿quieres ir? Y yo le digo, claro que quiero ir. Si Dios me está diciendo que viniera aquí porque Él tenía algo para mí y yo quería averiguar qué era lo que Dios tenía para mí. Y yo comencé, y yo recuerdo que nos montamos en aquel carro, un Toyota blanco, gloria en nombre de Cristo. Y cuando comenzamos a salir de la iglesia, que caminamos varias casas, la presencia del Espíritu Santo cayó en aquel carro, que el varón que fue conmigo no la soportó y se tiró del carro y comenzó a rodar. Y ellas pegaron a gritar, ¿verdad?, lo que estaba aconteciendo. Hoy en día esas siervas no están con nosotros que podían dar testimonio de eso. Y él, lo que vimos fue su celaje cuando se fue por el monte corriendo. Y ahí yo sigo hacia adelante con ella. Y yo recuerdo que el enemigo de las almas decía, ¿y ahora qué va a decir la gente? Si tú eres un delincuente, tú eres un maleante, tú lo que haces es bregar con droga, bregar con todo tipo de delincuencia. La gente no quiere saber de ti. Y comenzó el enemigo de las almas a acusarme. Desde ese día comencé a verdad lo que es conocer a Cristo. Ese día acepté al Señor Jesucristo esa noche, gloria en nombre de Cristo, y comencé a caminar en los caminos del Señor. Allí Dios me lleva a la Iglesia de Luz de Salvación, en Sonadora, en Aguas Buenas, gloria en nombre de Jesús, la cual pastorea, aleluya, nuestro hermano pastor, aleluya, y compañero Adail Velázquez, gloria en nombre de Cristo. En ese lugar, aleluya, sus hijas, ¿verdad?, y su familia comienzan a acogernos, ¿verdad?, comienzan a enseñarnos lo que es la educación cristiana. Ahí es donde conozco a la doctora Jocelyn, gloria en nombre de Jesús. Era una niña para ese entonces, éramos niños, éramos jóvenes, prácticamente comenzando a vivir en nuestra vida. Y damos la gloria al Señor, ¿verdad?, que tuvimos una enseñanza por estos hermosos pastores, las cuales nos educaron, nos discipularon. Y hoy me gozo en verlos y encontrarlos. Y fue una sorpresa grata cuando vieron lo que Dios ha hecho conmigo. Por eso fue que tú dijiste, llévame, Señor, a aquel... Yo le oraba al Señor, aleluya, durante 14 años, porque ellos no sabían lo que el Señor estaba haciendo con mi vida, ¿verdad? Y yo le oraba al Señor y le decía al Señor, llévame al lugar donde tú me llevaste por primera vez, y que ellos puedan ver lo que tú has hecho conmigo. Y en lo que se convirtió su trabajo, su tiempo, porque a veces los pastores son muy sufridos, ¿verdad? Es decir, y tienen que dar cuenta por las ovejas que Dios puso en su mano. Y yo hablaba, ¿verdad?, después con Yareli, una de las muchachas, y decía, no, lo más impactante de todo, que fue extraordinario, es ver a Ángela. Amén. Porque ni ella te reconocía. No. Wow. Y cuando nosotros comenzamos, ¿verdad?, en esta iglesia, nosotros éramos sobre 30 jóvenes. Había una juventud poderosa que Dios estaba levantando, y yo era parte de esa juventud. Nuestra hermana Milka, ¿verdad?, era la presidenta de jóvenes, aleluya, la cual envió un saludo, alabanza al Cordero de Dios, si está viendo esta entrevista, la cual amamos con todo el corazón, su hermana Yareli.
Aleluya. Todos ellos fueron parte, ¿verdad? Clave, ¿verdad? De este ministerio. Y yo recuerdo un día, gloria al nombre de Cristo, que se levantó, para ese tiempo estaba la agrupación de Génesis. Aleluya. Esta es una agrupación que estaba bien, en ese entonces, bien sonando por todas partes. Y levantan un campamento, un retiro de jóvenes. Y recuerdo, gloria al nombre de Cristo, que el Señor comenzó, ¿verdad?, a trabajar conmigo directamente. El Señor comenzó, aleluya, a enseñarme las grandezas del Señor. Y comencé a servir a Cristo. Y recuerdo que un día le oro al Señor porque dejé de bregar con la droga, que era lo que me sustentaba, y me quedé sin dinero, me quedé sin nada, solo en mi casa, simplemente con una o dos ropitas para ir a la iglesia, ¿verdad? Porque acuérdense pues que yo vivía de eso. Y cuando yo recuerdo que un día le oro al Señor porque yo veía a todos los jóvenes que querían ir al campamento, y yo le decía a Dios en mi oración, yo quiero llegar a ese campamento, yo quiero, pero no tengo, Dios. Tú me conoces. Y el último día, recuerdo que escucho la voz de Milka en las escaleras de mi casa llamando. Y cuando me salgo, ella me dice, es que la iglesia te mandó a buscar para que fueras al campamento. Las oraciones del Señor llegaron. Dios comenzó a abrirme puertas. Y yo recuerdo que el segundo día de este retiro, me recuerdo que los retiros eran de 6 a 6 en ayuno y oración, una separación poderosa con el Señor. Aleluya, una unción poderosa del Espíritu Santo. Vengo de ese tiempo donde la presencia del Espíritu Santo se dejaba sentir sobrenatural, donde Dios llamaba a las vidas por nombre y apellido. Yo lo vi, yo lo viví. Y recuerdo un día, gloria en nombre de Cristo, que el Señor, aleluya, el segundo día de este ayuno y oración, el Señor me dijo, gloria en nombre de Cristo. En medio de aquella multitud se levanta una profeta, alabanza al Cordero de Dios, y me dice, aleluya, va donde mí, atraviesa aquel lugar, danzando en el Espíritu, y me dice, Ángel, yo soy Jehová de los ejércitos. Vístete de toda mi armadura porque Satanás viene contra ti. Porque yo me agrado de lo que tú estás haciendo. Es segunda vez que escucho la voz de Dios. Es segunda vez que Dios se me revela. Y era que yo amanecía leyendo y estudiando la palabra del Señor. Ángel, para ahí. Te lo dije desde que llegamos. No da el tiempo. Se acabó. Por eso no es un programa. Es una serie de varios programas donde el Señor se manifiesta. Pendiente a la continuación de esto, donde el hermano Ángel Ojeda, desde las tinieblas a la luz, estará hablando de todo esto. Así que Dios les bendiga, pendientes a lo que sigue en esta serie con el hermano Ángel Nieves, pendientes a esta serie con el hermano Ángel Nieves, desde las tinieblas a la luz. Dios les bendiga. Este ha sido el programa Cerebro Renovado, presentado por el licenciado Roberto Fernández y la doctora Hernández. No olvides sintonizarnos la próxima semana.